Mis suegros tienen una conexión muy tóxica con mi esposo, y esto está comenzando a arruinar mi vida. Al crecer, mi esposo era el hijo favorito, el niño dorado, y mi suegra era muy cercana a él. Jacob me ha informado que, debido a que su padre estaba muy ocupado trabajando, él y su madre pasaban mucho tiempo juntos. Sin embargo, he notado que su hermana, Sara, no recibía el mismo trato por parte de mi suegra. Aunque estoy segura de que mi suegra ama a ambos hijos, he observado repetidamente que prioriza a mi esposo. Estoy segura de que Sara sentía lo mismo al crecer, razón por la cual mi esposo siempre ha intentado llenar ese vacío siendo un hermano mayor amable con ella y estando siempre ahí para apoyarla. Pero la verdad es que Sara y mi suegra a veces se comportaban de maneras tan ridículas que cruzaban la línea. Por ejemplo, cuando comenzamos a salir, Jacob, que era un recién graduado universitario, compartía una casa con mis suegros y Sara. Mis suegros le habían ofrecido a Jacob un nivel completo de la casa solo para él, de modo que pudiera tener privacidad y recibir a quien quisiera. Por eso, ocasionalmente me invitaba a su casa para pasar la noche con él. Sin embargo, varias veces por la mañana, Sara irrumpía en nuestra habitación mientras dormíamos, sin tocar la puerta. Como podrán imaginar, no siempre estábamos bien vestidos, pero ella actuaba como si todo fuera normal y comenzaba a hablar con Jacob sobre temas totalmente aleatorios. Esto me parecía muy extraño porque me incomodaba que ella me viera en lencería. Antes de que alguien lo señale, entiendo perfectamente que Jacob vivía con su familia en ese momento, por lo que debía esperarme algo así. Pero, ¿es realmente mucho pedir que alguien toque la puerta antes de entrar? Supongo que los hermanos pueden ser muy cercanos, pero cuando Jacob y yo comenzamos a salir, Sara y yo apenas nos conocíamos, así que pensé que era muy grosero de su parte. Naturalmente, hablé con Jacob al respecto y le informé que no volvería a su casa a menos que instalara un cerrojo en su puerta. Él estuvo de acuerdo, pero, como podrán imaginar, Sara, que intentó irrumpir en la habitación a la mañana siguiente pero no lo logró, comenzó a despotricar sobre por qué la puerta estaba cerrada con llave. Comenzó a mover y golpear la puerta, rogándole a su hermano que la dejara entrar. Jacob finalmente abrió la puerta y ella irrumpió en la habitación preguntando por qué había puesto el cerrojo en primer lugar. Cuando me vio, me señaló y comenzó a despotricar contra él, preguntando si era por culpa de esta zorra. Me sorprendió lo dura e insultante que sonaba. Jacob le dijo a Sara que había puesto el cerrojo porque ella irrumpía en la habitación cuando estábamos dormidos, lo cual era bastante perturbador. Sara giró violentamente su cabeza hacia mí y exclamó que todo era culpa mía, diciendo que yo estaba interfiriendo en la relación entre ella y su hermano. Esto fue demasiado para mí, ya que generalmente no soy confrontativa, así que me disculpé para ir al baño. Pude escuchar cómo ella gritaba mientras Jacob intentaba calmarla. Cuando finalmente se fue, Jacob vino a consolarme, disculpándose por sus acciones e informándome que hablaría con ella nuevamente para que se disculpara conmigo. Al llegar el fin de semana siguiente, Sara se disculpó y me ofreció una excusa lamentable, alegando que necesitaba hablar con Jacob urgentemente y por eso pensó que estaría bien entrar. Jacob le pidió firmemente que no nos molestara nuevamente, y ella aceptó con timidez. Aunque este problema parecía haberse solucionado, no fue el único comportamiento extraño que demostró hacia Jacob. Si Jacob y yo diferíamos en algo, incluso en algo tan trivial como las películas, y Sara estaba presente, comenzaba a decirle que debería salir con alguien con gustos similares, insinuando que no éramos adecuados el uno para el otro. Jacob le lanzaba una mirada de desaprobación, pero ella simplemente sonreía. Otro episodio ocurrió cuando Sara me hacía preguntas incómodas sobre mi pasado en un intento de indagar en mi vida. Jacob y yo habíamos sido abiertos sobre nuestro pasado desde el principio, pero no me sentía cómoda hablando de ello con su hermana. A pesar de mis pensamientos, me hacía preguntas como, ¿por qué tu ex rompió contigo? No eras adecuada para él. También hacía comentarios como, la exnovia de mi hermano era mucho más atractiva que tú. Todas estas preguntas y comentarios surgían cuando estábamos solas. Comencé a sospechar que estaba tratando de jugar conmigo, intentando menospreciarme. Inicialmente, me mantuve callada, pero a medida que la situación avanzaba, tuve suficiente. Un día, respondí a sus burlas diciendo que me gustaba más la familia de mi exnovio que la de Jacob porque no tenían miembros entrometidos y controladores. Sara se quedó atónita por mi respuesta, lo que la silenció temporalmente. Aunque Sara tenía una relación extraña con mi esposo, mi suegra no era la excepción. Cuando entré por primera vez en la vida de Jacob, mi suegra me ignoraba, pero una vez que descubrió que nuestra relación era seria, comenzó a actuar como si yo intentara robarle a su hijo. Solía ignorarme intencionadamente en cenas y reuniones familiares, como si no existiera. Jacob se daba cuenta ocasionalmente e intentaba hablar con ella, pero ella nunca cambiaba. Una vez, mi suegra me llamó presumida y consentida solo porque mis padres me habían puesto en una escuela privada mientras ella era maestra en una escuela pública. También sé que intentó convencer a Jacob de no casarse conmigo, diciéndole que debía buscar una pareja mejor. Afortunadamente, mi esposo no prestó atención a su opinión y me propuso matrimonio de todos modos. Mi suegra y Sara quedaron impactadas al enterarse de que Jacob me había propuesto matrimonio. Ambas me contactaron diciéndome que era una decisión horrible y que, como Jacob no las escuchaba, yo debería terminar la relación y devolver el anillo. Me pareció muy extraño y me negué, diciendo que estaban cruzando una línea al pedirme algo así, cuando yo amaba a Jacob y quería pasar el resto de mi vida con él.
Cuando se dieron cuenta de que no podían persuadirme, mi suegra, a regañadientes, cambió de opinión, diciéndome que debía esforzarme por ser la mejor esposa para él y cuidarlo de la misma manera en que ella lo había hecho durante años. Me sentí bastante ofendida, pero intenté no tomarme sus comentarios demasiado en serio. Sara, por otro lado, me acusó de ser una cazafortunas y afirmó que su hermano merecía a alguien con un estatus más alto. Incluso amenazó con exponerme antes de nuestra boda para que Jacob no se casara conmigo. Después de esta conversación, hablé inmediatamente con Jacob sobre todo. Él se mostró sorprendido por lo irrespetuosas que habían sido conmigo. Las confrontó, pero mi suegra y Sara continuaron creyendo que yo no era adecuada para él. Jacob me dijo que ignorara sus opiniones, asegurándome que me amaba sin importar lo que pensaran. A pesar de sus palabras tranquilizadoras, me sentí horrible de que su propia familia no me aceptara. Jacob y yo ya habíamos decidido pagar nuestra boda nosotros mismos, así que cuando mi suegra ofreció cubrir la mitad del costo, rechazamos amablemente su oferta. Jacob le explicó cuánto habíamos trabajado para ahorrar dinero específicamente para esta ocasión. En lugar de alegrarse por nosotros, se enfureció aún más y comenzó a decirle a Jacob lo triste que estaba porque ya no la necesitaba. Sin embargo, el padre de Jacob parecía estar bastante contento con nosotros. A diferencia de su hermana y su madre, su padre era muy tranquilo y nunca tuvo problemas con nuestra relación. Como mi suegra seguía quejándose con Jacob, hicimos un compromiso ofreciéndole organizar la cena de ensayo para nosotros. Ella aceptó, y agradecimos su generosidad. Sin embargo, cuando se acercó la boda, los eventos tomaron un giro inesperado. El primer incidente ocurrió cuando Sara se invitó a cenar con nosotros, diciendo cuánto extrañaba a Jacob. Jacob y yo vivíamos solos después de comprometernos, así que asumimos que realmente quería pasar tiempo con su hermano. Accedimos, y Jacob me preguntó directamente si estaba cómoda cenando con ella. Acepté a regañadientes, no queriendo ser grosera con mi futura cuñada. Mientras disfrutábamos de la cena, Sara de repente comenzó a hablar sobre cuánto odiaba a las parejas infieles, diciendo que los infieles no eran más que basura inútil. La miramos, curiosos de a dónde quería llegar con esto. Luego, de la nada, me miró directamente a los ojos y me preguntó cómo se sentía ser una basura inútil. Fruncí el ceño, perpleja, mientras Sara comenzaba a despotricar, acusándome de tener una aventura con mi compañero de trabajo, Sach. Jacob, igualmente confundido, le preguntó de qué hablaba. Sara sacó con orgullo fotos de mí y uno de mis compañeros de trabajo, agitándolas y afirmando que me había atrapado en el acto. Sabía que nunca había sido infiel a Jacob, así que me intrigaba por qué ella asumía que estaba teniendo una aventura. Al mirar las fotos, parecían completamente inocentes. Es cierto que Sach y yo éramos compañeros cercanos, pero solo porque comenzamos al mismo tiempo y nos ayudábamos mutuamente para evitar errores que nuestro gerente pudiera criticar. Sach incluso tenía novia, algo que Jacob sabía. No tengo contraseña en mi teléfono y siempre he sido abierta con Jacob sobre todos mis colegas. Sara había convertido estos momentos agradables captados en fotografías en algo que no eran, evidencia de una supuesta aventura ficticia. En verdad, estaban muy lejos de serlo. Sus falsas acusaciones me irritaron, ya que era obvio que intentaba dañar mi reputación y arruinar mi relación con Jacob. Antes de que pudiera defenderme, Jacob, atónito y claramente molesto, intervino para ayudar. Le preguntó a Sara por qué me estaba siguiendo y tomando fotos mías con mis compañeros de trabajo en lugares públicos sin su permiso. Al escuchar esto, Sara comenzó a justificar su comportamiento, alegando que solo quería investigar porque yo no estaba a la altura de su estatus y temía que estuviera casándome con Jacob para robarle su dinero. Jacob le dejó claro que sus acusaciones eran falsas y que estaba creando drama innecesario. Intentó razonar con ella, diciéndole que dejara de esparcir mentiras e intentar destruir nuestra relación. Pero Sara insistió en que Jacob debía abrir los ojos a la obvia aventura que supuestamente estaba ocurriendo. También intenté aclarar que solo éramos compañeros de trabajo, pero Sara mantuvo sus acusaciones. A medida que sus declaraciones se volvían más graves, el ambiente se volvió tenso. Tuve suficiente y le informé que iba a presentar una denuncia policial contra ella por tomar fotos ilegalmente y acosarme. Su rostro se llenó de terror al preguntar si hablaba en serio. Le informé que tenía todas las pruebas de que me había seguido intencionalmente y había tomado esas fotos sin mi permiso, intentando calumniarme con mentiras ridículas. Sara miró a Jacob y luego de regreso a mí, argumentando que todo lo hizo para proteger a su hermano y que no era un gran problema. Le respondí con firmeza que solo podía salvarse a sí misma si se mantenía alejada de mi vida. Sara no tuvo otra opción para escapar de la situación. Miró a su hermano buscando apoyo, pero Jacob me defendió, diciéndole que debía estar agradecida de que estuviera dispuesta a dejarlo pasar, porque lo que había hecho estaba claramente mal. Sara aceptó de mala gana mantenerse alejada de mí, y no hemos hablado desde ese día. Jacob todavía mantiene una relación con ella, pero nunca ha vuelto a dirigirse a mí. El segundo incidente ocurrió poco antes de nuestra boda, en la cena de ensayo. Mi suegra, quien había insistido en planear la comida, rechazó nuestra oferta de ayuda en cualquier aspecto, asegurándonos que se encargaría de todo. Sin embargo, cuando llegamos, era evidente que los preparativos estaban lejos de lo que habíamos anticipado. La cena de ensayo tenía manteles plásticos sobre mesas de picnic y comida mexicana barata. Mi suegra estaba visiblemente molesta durante toda la cena,
lo que arruinó el ambiente festivo. Bebió en exceso y comenzó a comportarse de manera inapropiada con los invitados, repitiendo que no podía esperar a que la boda terminara y lo estresante que había sido, a pesar de que no había contribuido monetariamente ni ayudado en la planificación. Finalmente, mi suegro se enfureció y la sacó del lugar. Sara intentó justificar el comportamiento de su madre, pero mi suegro no quiso escuchar. Como podrán imaginar, todo el evento fue un desastre, y comencé a preocuparme de que tanto mi suegra como Sara arruinaran nuestra boda al día siguiente. Esa noche, Jacob y yo tuvimos nuestra primera discusión seria. Le dije con firmeza que necesitaba desinvitar a Sara y a su madre, porque basándome en sus acciones, seguramente intentarían eclipsarnos en la boda. Mi esposo se enfureció, prometiéndome que su padre estaría presente y no permitiría que ellas hicieran algo. Frustrada, le aseguré que si no las desinvitaba, no habría boda. Al día siguiente, Jacob estaba claramente impactado por mi ultimátum, y aunque sabía lo extrema que sonaba, estaba preocupada por lo que podrían hacer. No quería volver a sentirme avergonzada frente a mi familia y amigos en el día de nuestra boda. Jacob claramente carecía de límites firmes con su familia, pero esperaba que este ultimátum lo hiciera darse cuenta de cuánto estaban interfiriendo en nuestra relación. Afortunadamente, Jacob entendió y tomó la decisión correcta. Llamó a su padre temprano por la mañana para informarle que su madre y Sara no estaban invitadas. Phil no pareció sorprendido y prometió a Jacob que se aseguraría de que su madre y Sara no se presentaran. Inesperadamente, poco después de nuestra conversación con Phil, mi suegra y Sara comenzaron a contactar a Jacob constantemente, aparentemente tratando de persuadirlo para que las dejara asistir a la boda. Sin embargo, Jacob les dijo con firmeza que no se sentía cómodo con que estuvieran presentes debido a cómo me habían tratado durante toda nuestra relación. Al escuchar esto, mi suegra comenzó a acusarme de ser una mala influencia y de interferir en su relación con su hijo. Sara intentó discutir con él, pero Jacob estaba seguro de su decisión. Me sentí terrible porque Phil no podría asistir a nuestra boda debido a su esposa e hijas, e incluso lamenté haberle dado ese ultimátum. Pero todo mi remordimiento desapareció cuando descubrí, gracias a algunos primos de Jacob, que Sara y mi suegra planeaban usar vestidos blancos en nuestra boda. Los primos me informaron que, en el grupo familiar de WhatsApp, que solo tenía miembros femeninos, Sara había animado a las demás a vestir de blanco también, afirmando que no había razón para que la novia fuera la única. Me quedé asombrada por lo bajo que estaban dispuestas a llegar solo para herirme. Saber esto me alivió de que no hubieran sido invitadas. Jacob extrañaba a su familia, pero entendía de dónde venía mi postura. En general, tuvimos una boda encantadora y nadie intentó eclipsarnos. Desde ese día, mi suegra y Sara dejaron de hablarme por completo, lo cual me parece perfecto. Solo invitan a Jacob a cenar o a eventos especiales, lo cual no me molesta en absoluto. Phil, por otro lado, siempre fue amable conmigo y seguimos en contacto a lo largo de los años. Jacob y yo ahorramos arduamente y finalmente compramos una casa nueva este año. Era nuestra primera casa, y estábamos encantados de poseer algo tan significativo. Los padres de Jacob y Sara vinieron de visita para una pequeña celebración de inauguración, pero yo fui a ver a mis padres y pasé tiempo con mi familia en su lugar. Ahora llegamos al punto importante. Mi suegra me contactó inesperadamente el mes pasado. Esto fue realmente sorprendente, ya que no habíamos hablado desde el día en que me casé con Jacob. Sorprendentemente, ella me preguntó casualmente cómo estaba y cómo iba mi vida. Me desconcertó su repentino interés, pero respondí de manera agradable. Luego, me preguntó cómo se sentía vivir en una casa tan espaciosa solo con Jacob y conmigo. Su comentario me dolió, ya que Jacob y yo habíamos estado intentando concebir durante mucho tiempo, pero no habíamos podido debido a problemas de infertilidad. Jacob y yo habíamos lamentado la idea de no tener hijos, pero gradualmente lo aceptamos. Cuando recibí la noticia, le dije a Jacob que, si quería casarse con alguien más y tener hijos, podía divorciarse de mí, pero él siempre estuvo a mi lado, asegurándome que estaba bien no tener hijos mientras nos tuviéramos el uno al otro. Nuestras familias estaban al tanto de esto, por lo que el comentario de mi suegra fue muy doloroso. Luego me dijo que Sara estaba embarazada nuevamente. Me sorprendió porque este sería su sexto hijo. Jacob me había contado cómo su esposo estaba desempleado y no creía en el uso de anticonceptivos, lo que resultaba en estos embarazos accidentales. El novio de Sara era la encarnación de la pereza, no hacía nada en casa para ayudarla ni a los niños. He oído de Jacob que la trata como una sirvienta personal. Nunca paga ninguna factura en la casa. Sara trabaja en varios empleos de medio tiempo mientras él pasa todo el día jugando videojuegos. A pesar de que todos le han hablado de esto, Sara nunca termina con él. Mi suegra continuó diciendo que, como Sara ya no podía permitirse trabajar durante su embarazo, pensaba que Jacob y yo deberíamos ceder nuestra casa porque era demasiado grande para una pareja sin hijos como nosotros. Quedé atónita por su demanda y me costó encontrar palabras. Le pregunté si estaba bromeando, pero mi suegra respondió que hablaba en serio, que Sara y su esposo merecían vivir en una casa más grande. Sin embargo, como ella no tenía suficiente espacio en su propia casa para albergarlos, nos invitaba a ellos a mudarse con nosotros. El peso de sus palabras flotaba en el aire mientras yo luchaba por mantener la compostura en medio de esta tormenta emocional. Le expliqué que esta era nuestra casa, que aún estábamos pagándola, y que la idea de que alguien más se mudara sin nuestro permiso era intrusiva y ridícula. Sin embargo,
Mi suegra afirmó que ya había hablado con Jacob y que él supuestamente había consentido en esto. Esto me pareció extraño, porque Jacob y yo siempre somos abiertos el uno con el otro, y sabía que me habría contado si hubiera accedido a que su hermana y su familia se quedaran con nosotros. Le respondí con firmeza que, dado que la casa pertenecía tanto a Jacob como a mí, él no podía dar permiso sin mi acuerdo, y que nadie podía residir allí a menos que ambos estuviéramos de acuerdo. Para llegar a una solución, le dije que estaría dispuesta a alojar a Sara y su esposo por unos días si lo necesitaran, pero que no podían quedarse de manera permanente. Mi suegra, por otro lado, comenzó a gritar, argumentando que, como no era responsable, yo estaba obligada a hacer espacio para Sara y su esposo. Incluso me aseguró que, si cumplía con sus demandas, todos los problemas pasados serían perdonados. Enfurecida, respondí sarcásticamente que estaría encantada de dejarles nuestra casa, pero que, como seguimos pagando la hipoteca, estaba segura de que Sara y su esposo no contribuirían con el pago ni con las facturas. Así que le sugerí que tomara algo de responsabilidad y cubriera los gastos de la hipoteca. Le agradecí de antemano si conseguía un segundo empleo para cubrir los pagos. Le pedí que me avisara cuando planeaba conseguir ese segundo trabajo. Al escuchar esto, mi suegra explotó de rabia, gritando y expresando su insatisfacción. Dijo que era una locura de mi parte pedirle que pagara la hipoteca, a lo que respondí que era igual de ridículo que ella esperara que nosotros cuidáramos de la familia de Sara y los dejáramos mudarse con nosotros. Esto la enfureció aún más y siguió gritando mientras yo sonreía con satisfacción. Finalmente, colgó la llamada al darse cuenta de que no cedería a sus demandas. Poco después, Sara me llamó y me gritó por atreverme a pedirle a su madre que pagara nuestra hipoteca. Continuó diciendo que siempre había sabido que yo era una cazafortunas. Le respondí que ella era la verdadera cazafortunas, intentando mudarse con nosotros sin contribuir. Añadí que, si quería saber quién era el verdadero interesado, solo tenía que mirar a su pareja, quien no hacía nada para ayudarla. Esto pareció silenciarla. Le dije con firmeza a Sara que podía discutir conmigo todo lo que quisiera, pero que nunca dejaría que su familia se mudara a nuestra casa a menos que estuvieran dispuestos a ayudar con la hipoteca. Me acusó de ser cruel y de poner el dinero por encima de la familia. Las tornas se habían cambiado, y me sentí aliviada por haber defendido mi hogar y no haber retrocedido. Sin embargo, ahora estoy reflexionando sobre mi exesposo y me pregunto en Reddit si lo que hice me convierte en la villana. Primera actualización. Gracias a todos los que han expresado su apoyo. Para responder a la pregunta más importante que todos hacen, ¿por qué mi suegra demandaría algo tan absurdo? Es porque siempre ha sido muy arrogante. Claramente, mi esposo ha tolerado esta situación durante demasiado tiempo, y él y yo necesitamos sentarnos a tener una conversación seria al respecto. Es desgarrador cómo mi suegra puede mentir sobre su propio hijo para salirse con la suya. Mi cuñada es una pieza clave en este juego, haciendo lo que su madre le pide porque mi suegra siempre ha favorecido a Jacob. Sara simplemente sigue las órdenes de su madre con la esperanza de ganar su aprobación también. En esta situación, Sara se beneficiaba porque podía confiar en nosotros para cubrir sus gastos y cuidar de sus hijos mientras su esposo inútil no hacía nada. Estoy esperando que mi esposo regrese de su viaje de negocios para discutir esto, ya que es demasiado importante para tratarlo por teléfono. Segunda actualización. Han pasado 3 días desde mi última actualización. Como mencioné antes, estaba esperando que Jacob regresara. Cuando volvió, finalmente nos sentamos a hablar. Le conté cómo su madre había llamado y exigido que entregáramos nuestra casa a su hermana y su familia. Jacob estaba claramente sorprendido, así que le conté toda la historia. Posteriormente, me dijo que no tenía idea de nada de esto. Antes de su viaje, su madre solo le había dicho que su hermana estaba embarazada. Eso era todo lo que sabía de la situación y no tenía idea de que su madre haría demandas tan irracionales. Le informé con firmeza que esperaba que hablara con su madre y resolviera el asunto, porque ya no podía soportar más a su familia. Estuvo de acuerdo. Jacob confrontó a su madre y le preguntó por qué me había mentido sobre él. Al verse atrapada, mi suegra intentó retractarse, diciendo que no había mentido realmente. Alegó que sabía que Jacob no tendría objeciones a que su hermana se quedara con nosotros, así que tomó la iniciativa de hablar conmigo personalmente. Jacob la interrumpió y le preguntó por qué pensaba que él estaría de acuerdo con que Sara y toda su familia se mudaran con nosotros. Mi suegra explicó que, como Jacob y Sara eran cercanos, él naturalmente querría apoyarla permitiéndoles mudarse. Al escuchar esto, cerré los ojos con disgusto, pero me mantuve en silencio, dejando que Jacob manejara la situación. Jacob luego le dijo con firmeza que no permitiría que Sara, su esposo desempleado y sus 6 hijos se mudaran con nosotros. También le dijo que no tenía autoridad para obligarnos a cuidar de ellos. Mi suegra comenzó a gritar, diciendo que Sara necesitaba ayuda desesperadamente en este momento, pero Jacob le respondió que no era nuestra responsabilidad y que, si ella quería ayudar, podía hacerse cargo de Sara ella misma. Mi suegra argumentó que Phil no quería tenerlos en su casa pequeña, pero que, como nosotros vivíamos en una casa más grande, podíamos ayudarlos fácilmente. Mi suegra incluso tuvo la audacia de sugerir que, como yo no tenía hijos, ayudar a los de Sara me haría sentir realizada. Abrí los ojos sorprendida, pero por primera vez noté cómo el rostro de Jacob cambiaba de color. Estaba furioso y le gritó que no tenía derecho a decir cosas tan groseras sobre mí ni a usar eso como una excusa para obligarme a cuidar a los hijos de Sara.
Jacob continuó diciendo que Phil no quería saber nada de Sara porque ella se había convertido en una máquina de tener hijos y que estaba harto de ambas. Mi suegra intentó retroceder de nuevo, pero Jacob no lo permitió. Le informó que había hecho todo lo posible por mantener una relación positiva con ellas, incluso después de que me faltaron al respeto repetidamente, pero que ya no podía soportarlo más. Mi suegra le suplicó, pero Jacob le aseguró que esta era nuestra casa y que yo era su esposa. Cualquier persona que me faltara al respeto, también lo hacía con él, y no merecía estar en su vida. Jacob terminó la llamada con esas palabras finales. Desde entonces, no ha hablado con Sara ni con su madre. Phil convocó a Jacob para hablar, y después de escuchar toda la historia, entendió por qué Jacob había tomado una decisión tan drástica. Phil se disculpó conmigo en nombre de su esposa, pero le informé que no era su responsabilidad. Tercera actualización. Han sido 2 semanas interesantes. Muchas personas sugirieron que instalara cámaras alrededor de nuestra casa en caso de que mi suegra y Sara intentaran aparecerse y causar problemas, así que compré varias cámaras en línea y las instalé. Por suerte, lo hice, porque aparecieron el fin de semana pasado, golpeando mi puerta mientras estaba sola en casa. Cuando las vi a través de las cámaras, llamé rápidamente a Jacob, quien me dijo que estaba en camino. Abrí la puerta y ahí estaban, mi suegra y Sara, ambas furiosas. Me pidieron que las dejara entrar, pero me negué y les dije que, si tenían algo que decir, podían hacerlo desde afuera. Mi suegra comenzó a despotricar contra mí, acusándome de ser insensible, codiciosa y egoísta. Educadamente, le informé que esta era nuestra casa y que no tenían derecho a entrar sin invitación. Ella continuó con su arrebato, sin saber que las cámaras estaban grabando cada momento. Les recordé nuestra conversación anterior, enfatizando que no cedería nuestra casa para Sara y su familia, y que si tenían algo más que decir, podían esperar el regreso de Jacob. Sara entonces comenzó a gritar, acusándome de romper la familia sin razón, de ser una cazafortunas y de intentar alejar a su hermano de ellas. Les informé que todo lo que estaban diciendo estaba siendo grabado y que usaría las imágenes para obtener una orden de restricción si era necesario. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendidas, mientras mi suegra exclamaba que no me atrevería a hacer eso. Sonreí y les informé que, si no abandonaban la propiedad de inmediato, recibirían una notificación legal muy pronto. Esto las preocupó, y Sara intentó convencerme de que estaba exagerando, diciendo que no era un problema tan grave. Afortunadamente, Jacob llegó en ese preciso momento. Se acercó a ellas con calma y les preguntó qué estaban haciendo. Mi suegra corrió a abrazarlo, pero él se resistió y exigió saber por qué habían venido. Sara afirmó que yo estaba intentando controlar su vida separándolo de ellas y que habían venido a enfrentarse conmigo. Jacob reiteró que era su decisión mantenerse distante y que no quería tener nada que ver con ninguna de ellas. Mi suegra le rogó perdón, pero Jacob simplemente les dijo que abandonaran la propiedad o llamaría a la policía. Ambas se quedaron visiblemente sorprendidas, aparentemente sin esperar esta reacción de su parte. Jacob continuó diciendo que, si alguna vez regresaban a nuestra casa, llamaría a la policía y la sacarían a la fuerza. Ellas se marcharon devastadas, pero Jacob ya no le dio importancia. Me sentí aliviada de que mi esposo finalmente hablara por mí. Jacob habló después con Phil, quien, al igual que nosotros, estaba sorprendido de que mi suegra y Sara hubieran actuado a sus espaldas para aparecerse inesperadamente. Phil nos informó que teníamos razón al no dejarlas entrar y expresó su repugnancia por su comportamiento. Con Jacob tan firme al echarlas, dudo que se atrevan a regresar a nuestra propiedad. Si lo hacen, contactaré a un abogado de inmediato. Estoy aliviada de que mi esposo finalmente haya entendido lo tóxica que es su familia, y espero que esta sea mi última actualización. Estoy lista para dejar atrás esta situación y continuar con nuestras vidas en paz. Gracias por leer. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campanita de notificaciones para mantenerte al tanto de más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.